La lectura bíblica habla de Jesús. Esta lectura bíblica tiene una palabra que se repite allí y que es una palabra muy mencionada en la Biblia. En el capítulo 14 dice de Juan capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí tenemos la palabra gracia, lleno de gracia. Y en el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. Y luego el versículo 17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra gracia se encuentra a través de la Biblia de una manera abundante. Y la palabra gracia aquí en la lectura bíblica está dos veces conectada con verdad, gracia y verdad. Pero también la encontramos en el Nuevo Testamento conectada con paz, gracia y paz. Deseaban siempre en la Biblia los escritores bíblicos a quienes les enviaban sus escritos. Pero la pregunta es: ¿qué es gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Cristo Jesús es la fuente inagotable de gracia. Y tengo un diccionario que conseguí hace años en Nueva York y quise consultar este diccionario con la palabra gracia. El diccionario llama The Random House, diccionario grande, lo compré en la calle, alguien andaba vendiendo, es bastante pesado el diccionario. Y allí este diccionario define la palabra gracia en muchos sentidos. De hecho que hay algunas cosas que no las define el diccionario, pero que uno las encuentra. A veces la gente dice: esa persona, ese hombre es gracioso, queriendo decir que es chistoso, ¿no? Encontré las siguientes definiciones. La palabra gracia puede significar elegancia, belleza, de forma, de manera, movimiento o acto. A veces dicen: esa persona, esa mujer tiene gracia, o esa persona tiene gracia. También significa gracia una cualidad placentera o atractiva. Gracia significa también obra buena o a favor. Significa también manifestación de favor, especialmente de un superior. Gracia significa también misericordia, clemencia, perdón. Otro significado: favor expresado en dar algo o inmunidad temporaria. Cuando alguien, seguramente en algunos lugares, le dan un plazo para algo, le dicen: bueno, vamos a aumentar el plazo, vamos a darle gracias a eso. Jurídicamente, gracia es un plazo para un deudor después de que los términos se han vencido para que pueda pagar. Y me llama la atención que este diccionario da ciertas definiciones desde el punto de vista teológico que me llamaron la atención. Desde el punto de vista teológico tiene 5 significados. El primero es el favor y el amor de Dios dado gratuitamente y sin ningún mérito. Qué bonito, ¿verdad? B, la influencia o el Espíritu de Dios operando en el hombre para regenerarlo y fortalecerlo. C, una virtud o excelencia de origen divino. D, condición de estar en el favor de Dios.
Y por último, son los 5 significados teológicos, condición de ser uno de los elegidos de Dios. Estos significados que hasta el diccionario son muy hermosos y nos ayudan a entender el contexto de la palabra gracia en las Escrituras. También la palabra gracia, otro significado, se define la palabra gracia como fuerza moral para cumplir un deber. También se le llama a una oración corta antes o después de la comida. Y me llama la atención de que la palabra gracia en plural, que viene siendo gracias, la utilizamos mucho y debemos de utilizarla cuando le decimos a alguien gracias, gracias. No sé si de allí venga esa palabra, pero el diccionario dice que gracias en plural se usa en la mitología para describir la bondad y la belleza de las diosas como las hijas de Zeus y otras. Es decir, que la palabra gracias que damos nosotros, que en inglés la gente dice thank you, si esa palabra viene de allí, pues tiene bastante sentido. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 33. En Hechos 4:33 nos habla del trabajo de los discípulos, de apóstoles, dice allí: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia tenían estos apóstoles. Estos apóstoles, que en su mayoría eran pescadores analfabetos, ahora dice aquí que tienen abundante gracia. Estos hombres llegaron a estremecer el mundo conocido con el poder de la gracia del Evangelio. Y estos hombres, diría yo, tenían algo en común con un británico llamado James Cook. James Cook fue un británico que nació el 27 de octubre de 1728 en el seno de una familia pobre. Una familia campesina que en su casa no tenía ni pavimento, ni baldosa, ni baldosín, sino que era tierra. Y no solo eran así pobres, sino que en la historia dice que los animales, los cuadrúpedos, entraban a esa casa y paseaban allí. Una casa con malos olores, con un ambiente antihigiénico, quizás debido a la pobreza. El futuro de James era incierto. 4 de sus hermanos murieron antes de cumplir 5 años. Ustedes pueden imaginar personas que viven en esas condiciones, si un niño puede crecer. Y otro hermano de él murió a los 23. Su padre era un jornalero. Y en ese lugar donde vivían no había la oportunidad de ir a una escuela pública porque no habían escuelas públicas allí. Es decir, este niño parecía condenado al ciclo de sus antepasados. Vivir en ese sitio, en el radio de ese lugar, un radio, un área reducida, cultivando, asistiendo a la iglesia local y finalmente muriendo en el mismo lugar. Porque hay personas que viven en un sitio y nunca salen de allí, y sus antepasados tampoco han salido de allí y siguen ese ciclo. Pero este niño, al crecer, cuando estaba jovencito, rompió ese ciclo. Siendo un adolescente, se escapó y se embarcó. Y llegó a ocupar un lugar en la jerarquía naval. Llegó a ser una persona tan preparada que llegó a ser parte de la sociedad real londinense, ahí en Londres, Inglaterra. Pero su más grande proeza
La consiguió en un episodio de 3 travesías que hizo. Cuando tenía más o menos unos 40 años, estaba en los 40 cuando ocurrió esto. Y dice la historia que cuando James empezó su primer viaje en 1768, la tercera parte del mapa del planeta estaba en blanco. Es decir, se escaseaban los mapas. Y James Cook navegó a lugares donde nadie había navegado. Y llegó a crear unos mapas tan precisos que hasta hace 10 años todavía se usaban sus mapas, solo superados por la tecnología satelital. Es increíble. En sus últimas 2 travesías, este gran cartógrafo, lo llamaríamos, ¿no?, exploró desde el Ártico hasta la Antártica, desde la costa occidental de América hasta el África. Y la historia dice que cuando este hombre murió en Hawái, había navegado 200,000 millas en su pequeño barco de madera. Y dijo lo siguiente días antes de morir: mi esfuerzo me llevó no solo más lejos a donde ningún hombre había llegado, sino tan lejos como yo había pensado que era posible que el hombre llegara. Esta historia la agrego aquí porque una de las definiciones que aquí se da de gracia en el diccionario es fortaleza moral para cumplir algo. Este hombre, sin duda alguna, fue un hombre bendecido por Dios para realizar esa hazaña, esa historia. Un hombre con desventajas, un hombre de origen humilde, alcanzó grandes metas, tal como los discípulos. La gracia de Dios transforma y fortalece al cristiano para actuar y obtener grandes logros. La gracia de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 22, nos sigue hablando de la operación de la gracia de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y dice aquí, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y gran multitud fue agregada, y una gran multitud fue agregada al Señor. Me llama la atención que dice aquí que cuando Bernabé llegó, ¿qué vio? ¿Vio qué? La gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios se puede ver. ¿Dónde podemos ver nosotros la gracia de Dios? La gracia de Dios se puede ver, porque dice aquí que Bernabé vio ¿qué? La gracia de Dios. Yo diría que para ilustrar cómo es la gracia de Dios visible, quisiera contarles una pequeña historia. Ocurre en el monte Everest. Ustedes saben que el monte Everest tiene un pico, una cima, que es la parte más alta del mundo. 29.035 pies de altura. Ese lugar revela la naturaleza humana en su más marcado relieve. Muestra ese lugar lo peor de la naturaleza humana y muestra lo más valeroso y lo más débil. Y eso está mostrado allí en los que tratan de alcanzar esa cima, la cima del monte Everest. Cada año muchos tratan de alcanzar, de subir allá. Y cada año algunos mueren.
Nos podemos imaginar la gente que desea subir a ese lugar, debe comprar un pasaje, un tiquete, y ir a un lugar cercano, seguramente hasta algún sitio podrán llevarlo en autobús, pero luego viene el tramo en que hay que caminar. Muchos tratan, todos los años, y algunos mueren debido a esas condiciones extremas. Algunos sucumben antes de llegar a la cima, o son simplemente dejados donde ellos caen. Pero algunos no sucumben subiendo, sino algunos sucumben bajando. Los escaladores, dicen las personas que los escaladores en medio de la nieve a veces pasan por encima de cuerpos que han caído allí. En mayo 25 del 2006, un trepador, un hombre de 50 años, Lincoln Hall, un australiano, decidió escalar este monte. Las personas que van a ese lugar por lo general se consiguen un guía, pagan a un guía, pero el caso de Lincoln Hall, él necesitaba 2 guías. Hay personas que consiguen 2 asistentes, así que él llegó a la cima. Pero sin embargo, al regresar, al empezar a bajar esta cima del Everest, de un momento a otro su cuerpo no dio más, ya no podía avanzar. Los guías que andaban con él por 9 horas trataron de animarlo, de levantarlo, pero él no reaccionaba. Así que le abrieron el ojo y trataban como de tocarle el ojo, pero no respondió de ninguna manera. Y convencidos de que este hombre estaba muerto, lo dejaron allí. Levantaron lo que llevaba, lo que quedaba, una mochila que tenía oxígeno y tenía agua y comida. Y quedó ahí tendido a 28,000 pies de altura, donde usualmente hay una densa oscuridad, especialmente en las noches. La temperatura baja a 20 grados Fahrenheit bajo cero. Ellos bajaron y su primer oficio o trabajo fue comunicar a Australia, a la esposa de Hall y a sus 2 hijos adolescentes, que el padre había muerto en las faldas de este monte. Al día siguiente, un guía llamado Dan Masur se aproximaba con 2 clientes, es decir, un guía llevando a 2 personas que querían escalar. Y cuando se aproximaron allí llegaron al punto donde están los 28,000 pies, allí encontraron una escena extraordinaria. Encontraron a un hombre sentado allí a un lado del camino por donde habían de pasar, y el hombre les dice: me imagino que están sorprendidos de verme. Era Lincoln Hall, él que había sido dado por muerto. Ahora se encontraba allí, alucinando un poco, y estos hombres le llamó la atención que estaba quitándose los guantes y quitándose las vestimentas, pero estos hombres lo empezaron a auxiliar. Y cuando estos hombres lo empezaron a auxiliar, pasaban 2 escaladores más y estos le llamaron a que les ayudaran, pero estos otros, de una manera indiferente, dijeron: no hablamos inglés, y continuaron su camino. En esos momentos, el sueño de estos 3 hombres, del escalador y los 2 guías, murió el sueño de ellos de llegar a la cumbre. Le faltaba 2 horas, pues estuvieron ahí con Lincoln 4 horas, hasta que de alguna manera llegó un equipo de rescate y pudo Lincoln sobrevivir. Estos hombres sacrificaron un sueño de llegar hasta la cima. Sacrificaron, su sueño murió para que Lincoln pudiera vivir, pues estuvieron allí socorriéndolos. Esta historia real tiene dimensiones bíblicas, porque esta historia es semejante a la del buen samaritano. Estos fueron unos samaritanos modernos, pero por encima de todas las historias
está la historia que es caso de estudio de la increíble e inesperada gracia salvadora de nuestro Dios para salvarnos. Vivimos en un mundo donde todos queremos llegar a la cima de nuestra realización. Queremos llegar a la cima del progreso. Queremos llegar a todas las cimas y encontrar nuestras metas. Pero es necesario, en medio de eso, pararnos en el camino cuando sea necesario y ayudar a otros, auxiliar a otros. Eso es gracia. Y la gracia ese tipo de gracia solo es dada de lo alto, viene de Dios. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, el apóstol escribió: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Interesante esa expresión que da aquí, la multiforme gracia de Dios. Y como ya la vimos al principio, la definición de gracia, esa palabra que tiene una definición tan amplia, y especialmente en el sentido teológico que la define de esa manera ese diccionario de Random. Aquí nos dice la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha llamado a recibir gracia y a reflejarla, a compartir la gracia con el mundo, con quienes nos rodean. La sierva del Señor escribió: es el alma convertida donde el mundo ve un testimonio viviente. Siendo así, dice ella, viene la pregunta, ¿daremos un lugar al Señor del cielo para que actúe? ¿Encontrará un lugar en el corazón de los que pretenden creer la verdad? Es otra pregunta. Y luego dice, su pura y desinteresada benignidad, ¿hallará una respuesta en el instrumento humano? ¿Verá el mundo un despliegue de la gloria de Cristo en los caracteres de los que profesan ser sus discípulos? ¿Será favorecido y glorificado Cristo al ver que su propia simpatía y amor se vierten en raudales de bondad y verdad mediante sus instrumentos humanos? Al implantar el Evangelio en el corazón, Dios está prodigando los recursos del cielo para bendición del mundo. Es decir, que el mundo puede recibir una bendición directa a través de los hijos de Dios que reflejan la gracia de Dios. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 164. Así que no importa nuestra profesión, no importa dónde estemos durante la semana, Dios desea que seamos canales de su gracia. Pero algunos dicen, y es real, los canales se pueden obstruir, las tuberías se pueden oxidar, se atoran de brea, se atoran de gracia, tanto que nada puede pasar. Y hablando en términos electrónicos, podríamos decir que la estática puede distorsionar la señal o interrumpir la señal. Así que hemos de ser canales claros de la gracia de Dios, que su gracia fluya a través de nosotros libremente. Y si hablamos en términos electrónicos, podemos decir que que la señal de la gracia del Señor pueda pasar a través de nosotros, audible y clara al mundo. Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le habla de la siguiente manera en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Es decir, que el apóstol Pablo escribe a quien tiene gracia, esfuérzate en la gracia. Nosotros debemos de esforzarnos cada día. Cuando despertamos en la mañana, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser portadores de su gracia, transmisores de su gracia,
Podríamos decir, como en cuestión de las transmisiones hoy de la radio y la televisión, que seamos antenas repetidoras de la señal del cielo. Antenas repetidoras de la señal del cielo de gracia, amor y misericordia al mundo. Y nosotros podemos ser, a través de la misericordia de Dios, nosotros podemos ser portadores de la gracia. Cuando nos encontramos con alguien, ¿qué llevamos? ¿Estamos esperando gracia? ¿Estamos esperando simpatía o nosotros la estamos aportando? Debemos de ser una bendición para todos los que nos rodean. Cada que nosotros tenemos contacto con el mundo, con alguien, con alguna persona, nosotros debemos de ser portadores de la gracia de Dios. Es interesante cuando alguien encuentra a otra persona que es agradable, que tiene algo. A veces la gente dice, esa persona, ese cristiano tiene algo, anda con la gracia. No importa los problemas y las dificultades que tengamos, nosotros con la gracia del Señor podemos tener paz y ser una bendición para los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros necesitamos tener a Cristo para poder dar al mundo esa bendición. Somos canales de la gracia de Dios. Somos canales de esa gracia que podemos decir inagotable de Cristo Jesús. No podemos andar nosotros en encontrar familiares, amigos, vecinos, hermanos, donde nosotros estemos esperando simpatía y gracia. No, debe brotar de nosotros la gracia del Señor. Debemos de llegar al punto, mis hermanos, que la gente anhele vernos, anhele tratarnos, porque hay algo que tenemos y es la gracia del Señor, el poder de Dios. Y como decía la palabra gracia, aparece conectada muchas veces con paz, porque aparece allí en la Biblia paz y gracia, gracia y paz. Y es maravilloso que cuando el apóstol Juan se expresa de Jesús, dice gracia y qué más, y verdad. Dios quiera que la gracia y la paz, la gracia y la verdad nunca falte en nuestras vidas. Que nosotros podamos diariamente acercarnos en oración al Señor muy temprano, desde mañana, desde que nos levantamos, y decirle al Señor que nos llene de esa gracia para poderla mostrar al mundo. Esa gracia que solo viene del Señor Jesús, la fuente inagotable. Que Dios les bendiga.